¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio para el próximo domingo. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, pueden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo contenido. Vamos a proceder entonces al texto del Evangelio para este domingo. Este domingo será el 18 del tiempo ordinario ciclo B, correspondiente al 4 de agosto del año 2024. Le he puesto como título Yo soy el pan de vida. Procedemos entonces poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Procedemos a la lectura del texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos con unos elementos de contexto literario. A la narración del viaje por el mar le sigue un interludio en el que se mencionan los movimientos de varios grupos de personas que desde distintas direcciones llegan a Cafarnaúm, donde Jesús pronunciará el discurso sobre el pan. Estos versículos conectan la multiplicación de los panes, que es el texto del domingo pasado, el viaje por el mar y el discurso sobre el pan del cielo. En Juan 6, versículos 26 a 59, tendremos el largo discurso en la sinagoga de Cafarnaúm, comúnmente llamado el discurso del pan de vida. El discurso de la sinagoga se enmarca geográficamente mediante la mención doble de Cafarnaúm en los versículos 24 y 59. La sinagoga, mencionada frecuentemente en los sinópticos como el lugar de la enseñanza de Jesús, en el cuarto evangelio aparece solo aquí y en 18:20, lo que sugiere que su enseñanza en las sinagogas no debió ser tan rara.
Este discurso de Jesús se asemeja a una homilía rabínica. El cuarto evangelio parte de un pasaje de la Torá, como lo solían hacer los rabinos, discutido después e interpretado. Luego se cita un pasaje de los profetas, la Haftará, para ilustrar lo dicho anteriormente. Esa era, digamos, la secuencia de una homilía rabínica. Posteriormente venía la homilía, que termina con el resumen y las aplicaciones a la vida de la gente. Además de las citas explícitas, hay numerosas referencias al Antiguo Testamento. Tenemos Génesis 3, luego la sección que va de Éxodo 14:15 hasta 16:27, luego el libro de Números capítulo 11 y el Salmo 78:24. El discurso sobre el pan de vida es un debate en el que participan la multitud, los judíos y los discípulos, haciendo preguntas, pidiendo explicaciones o murmurando. El discurso se divide así. Viene un diálogo preliminar, los versículos 26 a 34. Luego se habla de la fe en Jesús, verdadero pan del cielo, versículos 35 a 47. Luego se presenta a Jesús como Salvador del mundo y se habla de la entrega de su carne, versículos 48 a 59. Pasamos ahora a los matices del texto griego. Las multitudes buscan a Jesús. Se dice en griego, "tsetuntes ton Iesun", es la actividad que realizan estas multitudes, del verbo tseteo, que es aquí buscar. Buscan a Jesús, están buscando a Jesús, estamos ante un participio. Luego, porque les había repartido gratis miles de panes y comieron hasta saciarse, les dice Jesús. Ellos se embarcan y van hasta la otra orilla del mar, perantes thalases. Es lo que significa que van a la otra orilla del mar. Juan 6 nos presenta un drama, la creciente incomprensión del pueblo que venía siguiendo a Jesús. Lo ven como un taumaturgo que les resuelve sus necesidades temporales y no comprenden el significado del verdadero alimento que los nutre, que será la palabra de Jesús. Jesús desenmascara a esas personas diciéndoles que lo buscan porque se hartaron de panes. Luego los invita a trabajar por el alimento que dura para la vida eterna. Eis zoen aionion, que significa para la vida eterna. Ese pan o alimento para la vida eterna es la palabra, es la enseñanza de Jesús. Por eso, ese pan es el que el Hijo del Hombre dona a ellos, pues el Padre lo ha marcado con su sello, es fragisen, que es la indicación de su condición mesiánica. Luego en el versículo 28 tenemos, ellos sinceramente preguntan, ¿qué pueden hacer para que operen o realicen las obras de Dios? Se muestra en su planteamiento, en su pregunta, que se disponen a abrir sus mentes para pensar según Dios. Jesús le responde en el versículo 29 que la obra de Dios consiste en que ellos crean en su enviado. La fe, por tanto, es un don de Dios, pero también requiere la aceptación del hombre. Dios no nos impone la aceptación de su Hijo, sino que respeta nuestra libre decisión sobre él. Entonces, fíjense el planteamiento en griego, tipo iomen gina ergatzome tata ergatuseu, que nos correspondería hacer para que realicemos la obra o las obras de Dios. Y Jesús dice pues que la obra de Dios consiste en que ellos crean en el enviado de Dios, ¿verdad? Hon apesteilen ekeinos, que crean en aquel que ha sido enviado. Después, en el versículo 30, ellos movidos por su fe, que es imperfecta,
le piden un signo. Ti un poieis su semeion, como qué signo pues haces tú para que ellos lo vean y crean en él. Ya habían visto la multiplicación de panes, se habían hartado de ellos y encima están pidiendo un signo, lo que muestra que a pesar de su disposición, todavía hay cierto escepticismo, cierta cerrazón en sus corazones. En el versículo 31 argumentan que sus padres comieron el maná en el desierto, según lo testimoniado en las Escrituras, donde se dice que les dio a comer pan del cielo. Las personas, buscando justificarse, se centran en un pan material y no comprenden la enseñanza de Jesús, que es la palabra que da vida. Por eso, al final del discurso, Pedro dirá su profesión: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, Pedro va a reconocer hacia el final del capítulo que la palabra de Jesús es la única que comunica vida eterna, así como el alimento comunica vida a quien lo come. En el versículo 32, Jesús les aclara que no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Dice aquí en griego, u Moisés, o sea, no fue Moisés, de Toquenjimín, el que ha dado a ustedes, tonarton ectu uranú, el pan del cielo, sino que lo hizo su padre. Dice, al jopatermo. Hay que atribuir más bien a Dios y no a Moisés el origen de este pan que dio el Señor a los israelitas en el desierto cuando iban acompañando a Moisés después de salir de Egipto. Esta aclaración contrastante invita a los lectores a ampliar su comprensión teológica. Hay que ver más allá del llamado pan o alimento material. Hay que descubrir que Dios es fuente última de toda acción providente, de todo aquello que nos da vida. Además, Jesús califica al pan de Dios como verdadero. Le llama ton alecinón, el pan verdadero, alimento verdadero. Luego, en un modo epexegético, Jesús explica a qué se refiere con esa expresión. Cuando decimos un modo epexegético, nos referimos precisamente a un modo explicativo. En el versículo 33 se contiene el secreto que está en esta explicación. El pan de Dios es el que ha bajado del cielo. ¿No? Es esa la condición del tipo de pan que es eficaz para comunicar la vida al mundo. Por eso, este pan que ha bajado del cielo es el que puede dar vida al mundo. Soendidus to cosmo. Finalmente tenemos el versículo 34, eipon un prosauton, kyrie pantote dos gemin, ton arton tuton. Ellos, al ser catequizados por Jesús, quizá no entendieron todo su discurso, pero muestran disposición y confianza en su palabra. Le dijeron entonces, la expresión en griego, eipon un prosauton, que le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Pantote dos gemin, ton arton tuton. Entonces, los interlocutores de Jesús han crecido en su fe, superando la fe imperfecta y su corta comprensión del sentido del término pan. Se abren ahora al don de Dios, se disponen a recibir la palabra de Jesús y recibirlo a Él como pan vivo para vida del mundo. Comentario. Jesús reprende a sus interlocutores porque en lugar de comprender el significado de los panes y lo que este signo revelaba sobre él, intentaron proclamarlo rey, como se lee en el versículo 14, al final del pasaje de la multiplicación de panes que leímos el pasado domingo. El discurso que sigue aclara que en el signo de la multiplicación de los panes, la multitud debería haber comprendido que Jesús tiene el poder de dar vida con su enseñanza y con el don de su propia vida.
La exhortación a trabajar para obtener el pan que dura para la vida eterna no contradice el hecho de que dicho pan es un don de Dios. De hecho, en el versículo 29 se aclara que la obra exigida por Dios a los hombres es creer en su enviado. El evangelista contrasta un pan perecedero y otro que dura para la vida eterna. Jesús es al mismo tiempo pan y vida. El verbo operar, ergazomai en griego, apunta a que la única obra que Dios quiere en el hombre es que se abra a la fe, adherirse a la obra que Dios realiza por medio del Hijo. La multitud, al ver la señal de los panes, reconocía a Jesús como el profeta venidero y lo busca ansiosamente, pero luego le pide un signo que valide su misión, como lo hacía Moisés, quien les dio el maná en el desierto. A propósito de esto, Jesús comenzará un discurso de autorrevelación, que es precisamente el discurso donde Él se mostrará como el pan vivo que ha bajado del cielo para que el mundo tenga vida. En algunos círculos judíos ya se decía que Jesús haría descender este alimento del cielo como lo hizo Moisés, tal como se lee incluso en obras extrabíblicas como el Apocalipsis siríaco de Baruch y el Coelet Rabá. Los pasajes de la Escritura a los que se refieren los interlocutores de Jesús, como los podemos encontrar en Éxodo 16 y el Salmo 78, exaltan las obras de Dios en favor de su pueblo, pero también introducen las murmuraciones y la falta de fe de la generación del desierto. Recordemos que de todo se quejaban, que pasaban calor, pasaban hambre, pasaban sed y siempre se quejaban de Dios y de Moisés. Si el discurso de la sinagoga de Cafarnaúm refleja una homilía rabínica, su primera cita corresponde a la lectura del Pentateuco, reflejada en la primera parte del discurso de Jesús, centrada en el pan que descendió del cielo. La segunda parte sería aquella donde se utiliza reiteradamente el verbo comer. El discurso de Jesús tiene en cuenta los temas de Éxodo desde 14:15 hasta 16:27 y el libro de Números capítulo 11. En los versículos 32 a 33, Jesús no pretende oponer el don del maná de Moisés al don del Padre, que en este caso va a ser Jesús. El maná también fue un don de su Padre. La oposición la tienen quienes atribuyen el don del maná a Moisés. Ese maná anticipó otro pan, el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y ese nuevo pan es Jesús. El verbo didomi, que en griego significa dar, en tiempo perfecto y luego en tiempo presente, subraya que el dador es siempre el mismo Padre que dio el maná a través de Moisés y ahora da el pan que realmente baja del cielo. Incluso el adjetivo verdadero, alethinon en griego, no contiene acentos polémicos, ya que el maná, considerado un don del cielo, anticipa tipológicamente el don de Dios que desciende del cielo. La obra salvadora de Dios no se quedó en el pasado, sino que continúa en Jesús. Así como Dios alimentó a sus padres en el desierto con maná, ahora dona a su Hijo para la vida del mundo. El maná enseñó al hombre que necesita de Dios y de su palabra para vivir. Así nos hace recordar pasajes en Deuteronomio 8:3, Sabiduría 16:26. La palabra de Dios, simbolizada en el maná, ha descendido del cielo y ha entrado en la historia humana para salvar al mundo entero. Los galileos, como los samaritanos, o la samaritana de Juan 4:15, entendieron, que Jesús hablaba de un tipo de alimento espiritual que bajó del cielo como el maná. No saben exactamente qué es, pero están dispuestos a pedírselo. Pasamos ahora a la oración final.
Señor Jesús, que te das a nosotros en tu palabra y en la Eucaristía, concédenos la determinación de recibirte y de comunicarte al mundo. Haz de nosotros testigos y portadores de tu mensaje para que el mundo se alimente de ti y obtenga el acceso a la vida eterna. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues así hemos terminado nuestro comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo 4 de agosto. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que el sistema de YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Me despido de ustedes esperando que el Señor los colme de su gracia y bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.